tenerlos con nosotros en este cafecito de hoy, en donde conversaremos temas como siempre sumamente interesantes, pero hoy de manera especial haciendo un énfasis en el medio ambiente con la Sociedad Ecológica del Cibao, que siempre nos trae información de importancia con lo que nos enriquece al Cibao, que es justamente sus recursos naturales. Para eso estamos recibiendo en esta parte del cafecito de hoy al señor Henry Abreu Domínguez. Él es secretario de Educación de la Sociedad Ecológica del Cibao. Buenos días y bienvenido al cafecito de hoy. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acoger nuestra invitación y hablemos de SOECI en sentido general. SOECI no descansa y siempre se mantiene muy activa cada vez que hay que alzar la voz, sobre todo por la defensa de nuestros recursos naturales. Sin embargo, más allá de alzar la voz, son una sociedad de trabajo constante. ¿Qué prioridades está teniendo SOECI en este momento? Bien, la prioridad de SOECI siempre ha sido preservar el ambiente como está, denunciar las atrocidades que a veces se cometen en contra de nuestro ambiente y ser vigilantes de todos los recursos naturales que son de la sociedad dominicana, no de algún empresario que quiera explotarlo de manera indiscriminada, sino de todo el pueblo dominicano. Y nuestro buque insignia es el Pico Diego de Ocampo, como área protegida aquí en Santiago, que es un logro directo de la Sociedad Ecológica del Cibao, rescatada de la agricultura y la ganadería, y hoy es un área boscosa muy recuperada. Más allá de las áreas protegidas, y hablaremos del Diego de Ocampo, hablaremos del potencial que tienen nuestras montañas, porque a veces solo vemos la arborización y más allá de eso, ahí hay una serie de elementos, de animales que crecen y conviven en esa zona, pero hay una preocupación y me gustaría saber si desde la Sociedad Ecológica del Cibao ustedes tienen alguna incidencia, y es que vemos cómo este desarrollo que ha tenido Santiago provincia, pero sobre todo Santiago municipio, en términos de construcción de nuevos edificios, de plazas comerciales, generalmente no tienen como prioridad la protección de ese ambiente que ahí se generaba. La Sociedad Ecológica del Cibao de alguna manera está incidiendo en este tema, en la protección de esos espacios urbanos que también forman parte de nuestra preservación o de lo que deberíamos estar preservando. Mire, en este sentido nosotros hemos alzado la voz. Hemos alzado la voz en contra de no el urbanismo como tal, sino el urbanismo no planificado. Hay un crecimiento muy vertiginoso en zonas que originalmente eran agrícolas. Si tú me ocupas con el urbanismo, las zonas agrícolas, entonces las zonas agrícolas van a presionar sobre las zonas de bosque y ya tenemos un impacto negativo. También la arborización, por ejemplo, nos hemos quejado mucho de que se hace o una plaza o se hace un residencial y en este sentido se tala todo lo que hay. Pero cuando se siembran 3 o 4 árboles, son árboles casi siempre exóticos, árboles que no tienen nada que ver ni con la flora y este extirpamiento de la flora local significa un descenso directamente proporcional a la fauna local, porque hay especies que han evolucionado históricamente directamente con ciertos árboles que le suplen comida, que le suplen refugio, y si tú se lo cambias por otro tipo de árboles, entonces va a perderse ese vínculo. Y nosotros no podemos no darnos por aludidos, porque probablemente podemos decir, bueno, yo no me percato si cortaron tantos árboles para la construcción de un residencial. Sin embargo, de lo que sí nos percatamos es que cada año son más constantes las inundaciones urbanas, que por poco que llueva ya representa un problema para las ciudades y tiene mucho que ver con este proceso. Bueno, con las inundaciones hay dos vertientes, esa misma. Porque ¿qué pasa en un residencial? Tú tenías un residencial, un terreno abierto, que cuando llueve absorbe agua y la manda al subsuelo. Pero los residenciales ahora, las plazas también, ponen concreto, ponen un pavimento casi total y no dejan espacio para la infiltración del agua. Aunado a el poco manejo que le damos los ciudadanos a los residuos sólidos, la basura. Yo me estoy comiendo una papita, por decir algo, en una bolsa y cuando termino, pues la desecho al piso o un vaso foam, me estoy tomando una bebida y tiro el vaso al piso. Entonces,
eso, aparte de que todo está encementado, todo está lleno de material gris, de concreto. Entonces, los sifones que hay, los consumideros de agua que hay también, se tapan con la basura y eso contribuye. Y desde aquí queremos llamar a la población a tener un poquito más de conciencia y educación con el manejo de los residuos sólidos. Todavía tenemos práctica en algunos barrios de que la gente aprovecha que está lloviendo para tirar la basura a la calle para que el agua se la lleve. Y tenemos que mejorar esa parte como ciudadanía para evitar estas inundaciones, pero también que haya desde las autoridades una supervisión seria de las escorrentías que hay en cada lugar para hacer consumideros de agua o sifones de acuerdo a la pendiente y la cantidad de agua que pueda tener una zona, porque si usted me pone un sumidero que me va a procesar 10,000 litros de agua y yo tengo 40,000 litros de agua, pues voy a tener una inundación segura. Hablabas y decías, utilizabas un término muy correcto, no estamos en contra del urbanismo, de que desarrollemos las ciudades. ¿De qué manera el preservar esos espacios y esos recursos naturales puede ir de la mano con un desarrollo urbanístico más armónico y más, bueno, digamos que permita que en los años sea sostenible la ciudad? Sí, debe haber una planificación. Nosotros tenemos unas entidades como la Alcaldía de Santiago, que ha estado en conversaciones con nosotros buscando un poquito esa asesoría, valga esta aclaración para la Alcaldía de Santiago, ha estado tratando de ese acercamiento, asesoramiento de la Sociedad Ecológica del Cibao, y nosotros entendemos que debe de haber una planificación desde todos los estamentos, un plan de desarrollo para Santiago. Por ejemplo, tenemos algo en el mismo plan de desarrollo que nos afecta, la contaminación del aire. Por ejemplo, yo hago una urbanización, pero esta urbanización tiene una sola entrada que da salida a una arteria principal de las vías de comunicación, a una avenida o a una calle. Entonces, cuando yo hago esto y restringo, mucha gente dice, no, porque es que yo quiero la exclusividad de mi lugar. Todos los vehículos que van a salir exclusivamente de ese residencial, que puede tener 100, 200 vehículos, van a salir al mismo lugar, incrementando los tapones. En Santiago, maravillosamente, no hay así como vías transversales que te permitan comunicar los principales sectores de Santiago, y eso hace que se aumenten los tapones, y el aumento de los tapones ocasiona mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, mayor consumo de combustibles fósiles, incrementando el calentamiento de la ciudad, elevando los niveles de dióxido de carbono, las temperaturas, y todo eso va en contra de lo que es la salud de nosotros y la salud del ambiente. Es importante tomar en cuenta que cualquier acción cotidiana puede afectarnos o beneficiarnos en torno a lo que es nuestra salud y eso todo va de la mano con la protección del medio ambiente. Hemos visto también un crecimiento desproporcional en el tema del uso de vehículos, ya cada quien quiere tener su carrito y qué bueno, sin embargo el tránsito y el transporte, que son dos cosas distintas, cada vez se complica generando este tipo de situaciones. El hecho de que haya tantos vehículos y cada vez menos árboles, ¿qué tipo de situación genera en esa cotidianidad del día a día que vivimos todos? Bueno, es una relación inversamente proporcional en este caso. Más vehículos, menos árboles. Son los árboles los que absorben el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que es lo que producen los vehículos de motor. Entonces, si tú tienes mayor producción de óxidos del carbono y menor cantidad de árboles capturando este dióxido de carbono para emitir oxígeno, entonces tú vas a tener siempre un incremento. Y si vemos estadísticas, vamos a ver que cada año aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor. Y al atrapar el calor, usted está en un tapón y usted baja el vidrio y usted va a ver que el calor es insoportable, pero a veces hasta con su aire acondicionado puesto, siente usted, cónchale, qué caluroso está afuera. Y desde que usted sale de la ciudad, a veces usted puede notar, wow,
¿Qué cambio de temperatura? Porque se baja el nivel de vehículos y se aumenta el nivel verde. Entonces, hay que pensar esto, porque el transporte colectivo nuestro es muy deficiente. A pesar de que en Santiago hay rutas de concho muy organizadas, una ruta de concho tiene 500, 600 vehículos, que no es lo mismo que si yo tengo 50 autobuses que pasaran regularmente. Entonces, debería Santiago de organizar mejor el sistema de transporte y tratar de cambiar un poco las rutas de carros de concho por autobuses que den un servicio eficiente. Porque, por ejemplo, los autobuses de la ONSA, como le llaman, no han sido muy eficientes porque no han tenido una regularidad a la hora de recoger al pasajero. Y el pasajero se desespera y prefiere su carro de concho. Pero debemos ahora viene el monorriel, y espero que el monorriel nos ayude bastante a bajar esa masa vehicular que tenemos de los vehículos públicos. Y si hay un vehículo público, un transporte público eficiente, es posible que yo no tenga que necesitar tanto un carro privado y diga, no, mira, yo puedo ir a trabajar en el monorriel o puedo ir a trabajar en una guagua de transporte y voy a llegar a tiempo. Bien, nosotros pausamos en este momento y al regreso continuamos en esta conversación con el señor Henry Abreu, quien es director de educación de la Sociedad Ecológica del Cibao. Así que usted no se lo pierda en este cafecito y hablamos de medio ambiente, un tema que debe ser apasionante para todos, porque todos tenemos incidencia en el maltrato o protección, al final de cuentas, del medio ambiente. Y hablabas de la joya de la corona de Santiago, que es nuestro Diego de Ocampo. Una zona que por años se reclamó fuera protegida de manera debida. Y ahora, ¿cómo está el Diego de Ocampo? ¿Qué se ha podido recuperar? Y esa recuperación, ¿en qué repercute en nuestra ciudad? Bien, el Pico Diego de Ocampo era un área que estaba totalmente devastada por la agricultura y la ganadería. Pero es un área donde nacen diferentes ríos de la cuenca del Bajabonico, por ejemplo, el mismo río Bajabonico, y de la cuenca del Yaque. Sin embargo, el impacto negativo había sido tanto que muchos de estos ríos, como el río Quinigua, río Jacagua, y muchos de estos ríos han mermado su caudal por no habían árboles. Esa zona alta, donde siempre vemos nubes encima del Pico Diego de Ocampo, esas nubes cuando chocan con los árboles a esa altura generan gotas de agua. Y esas gotas de agua se infiltran lentamente en el subsuelo, creando el lecho de varios ríos. Ahí está el nacimiento de varios arroyos que alimentan varios ríos. Entonces, recuperar este Diego de Ocampo ha sido una bendición, porque es una zona donde, aparte de la captación de agua, como ya le dije, hay una variedad de flora y fauna única por las condiciones de altura. Por ejemplo, hay un lagarto como el Anolis christophei, que es un lagarto que solo vive a partir de los 800 metros de altura. Wow. También tenemos la mariposa de alas de cristal, que tiene sus alas transparentes, la greta diáfano, que da nombre al mariposario del Jardín Botánico de Santiago, aunque en el Jardín Botánico de Santiago no puede existir dentro del mariposario porque no hay esas condiciones que sí hay en el Pico Diego de Ocampo, de presión, de temperatura. Entonces, especies como estas, aves, tenemos ahí el trogón de la hispaniola, que es un ave muy colorida, de colores rojos, verdes, azules, que inclusive es el ave nacional de Haití por su colorido. Y es un ave que está presente ahí, el jilguerillo. Le estoy hablando de especies que no es que usted se la va a topar en cualquier lugar, sino que son especies que necesitan unos microclimas muy únicos para ellos poder prosperar ahí. Y estos climas alterados por la ganadería, por lo que es la agricultura en esa zona, había mermado en gran cantidad esa biodiversidad que tiene el Pico Diego de Ocampo. Entonces, el recuperar esta zona que SOESI luchó, tuvo problemas en un principio con
los dueños de terreno porque vivían de la agricultura y de su ganadería. Se fue haciendo programas de reubicación de esas personas. También se fue haciendo un programa que tiene SOESI todavía abierto de apadrinamiento de tierras. Un empresario que quisiera comprar un terreno del área protegido, cercana al área protegida, para anexarla y tener el control total de esta parte, porque sabemos que hay muchas áreas protegidas que todavía son propiedades de personas. Entonces, ese apadrinamiento de parcelas, donde los empresarios han donado en muchos casos terrenos de estos para que sean propios del área protegida y que no sean intervenidos. Y SOESI logró recuperar, por ejemplo, un bosque de manacla que estaba prácticamente extinto. La manacla es una palma de las zonas altas de la República, endémica de nuestro país también, que se había casi extinto en el Diego de Ocampo y tirando semillas desde el pico Diego de Ocampo, desde un helicóptero, perdón, me corrijo, al pico Diego de Ocampo, se ha podido recuperar casi en una totalidad ese bosque de manacla que había desaparecido. Otro caso interesante que tenemos es el del nogal. El nogal es un árbol propio del Caribe, pero la subespecie nuestra es endémica de la isla y se creía extinto, se pensaba que no estaba. Y se encontró un nogal en una zona que no había sido impactado por la agricultura y la ganadería, y a partir de este nogal, recogiendo sus semillas, la Sociedad Ecológica del Cibao ha facilitado que se pueble nuevamente zonas de distintas zonas del país donde había desaparecido esta especie de árbol. Qué importante saber que la recuperación, que no ha sido fácil y que ha sido paulatina y continuará haciéndolo. Toda zona protegida necesita una vigilancia continua porque tenemos escasa o nula educación sobre la importancia que tienen estas zonas. Yo particularmente, en los minutos que nos quedan antes de la pausa, veo con particular preocupación zonas de mucha vocación agrícola como Moca, pero que lamentablemente están siendo urbanizadas porque no existe ese interés. ¿Cómo se promueve desde la sociedad ese interés de que personas también se involucren en la preservación de áreas con zonas de distintas vocaciones? Lo primero que estamos es apelando a lo que es la ley de ordenamiento territorial. Hay una ley que promueve que las zonas con ciertas características de terreno, por ejemplo, si yo tengo una zona agrícola con suelo 1, como ese suelo de Moca, Licey, Gurabo, que es una tierra negra de varios metros de profundidad, no debe ser utilizada para urbanización, sino para agricultura. Y que esa urbanización se haga en otro tipo de suelo, como suelo 5, suelo 6, que no son aptos para la agricultura, pero que tampoco en los suelos de montaña, que son suelos clase 7, donde son zonas de captación de agua, que tampoco se haga agricultura ni se haga urbanismo en esa zona. Y si hay un urbanismo, que sea un urbanismo que preserve una dinámica entre el ambiente y el urbanismo, porque para urbanizar no tenemos necesariamente que deforestar. Hemos estado tocando puertas de diferentes entidades, el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Santiago, tratando de llevar las ideas de cómo preservar esto, de cómo preservar. Pero tenemos el problema que los propietarios de la tierra, bueno, son los dueños y a veces es difícil si no hay una ley severa y no hay una ley que haga preservar estas cosas para cada cosa. Entonces tenemos que trabajar en una readecuación de esta ley de ordenamiento territorial para preservar los terrenos, lo que son útiles para cada cosa. Bien, pues agradecemos al señor Henry Abreu por acompañarnos. Él es secretario director de Educación de la Sociedad Ecológica del Cibao, y la importancia siempre será hablar de estos temas en la medida en la que nos educamos y en la medida en la que creamos conciencia sobre el hecho de que todos somos parte y debemos ser parte de este aprovechamiento y sobre todo preservación de los recursos naturales. Estaremos creando conciencia. Y una última cosa antes de despedirme es un llamado a la población, porque yo como ciudadano común puedo hacer cosas. Por ejemplo, si usted y yo vivimos en una misma casa
y vamos para un lugar, porque usted tiene que irse en un vehículo y yo en otro. Vámonos en uno solo, ahorremos combustible, emitamos menos gases de efecto invernadero, vamos a manejar la basura correctamente, vamos a clasificar la basura, porque nuestro vertedero tiene una compañía que se encarga de recoger y reciclar muchos de esos materiales, pero cuando yo tiro toda la basura junta, no es más fácil de procesar. Y por último, señores, no arrojemos basura a la calle, mantengamos la limpieza, mantengamos nuestras calles, nuestro suelo limpio, porque la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y de la mano con eso, usted que va a ser cocinado a los ríos y le encanta dejar todos los desperdicios, vamos a comenzar a ser más conscientes. Llévese su funda, recoja todo y procuremos desde la individualidad aportar nuestro granito de arena. Pausamos. Al regreso continuamos con el cafecito de hoy. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024?